Buenas, mi nombre es Joan Santander. Hoy les vengo a hablar sobre el dibujo de taller. Ah, Vamos a tener un resumen acerca de lo que es este tema en general. Entonces empezamos con la definición de dibujo, que es la representación a escala con todos los datos necesarios para definir un objeto. Entonces, el dibujo puede clasificarse en muchas cosas. Una de estas es según a dónde se dirija el dibujo, y uno de estas clasificaciones es el dibujo de taller o dibujo de fabricación. Entonces, consiste en la representación destinada a la fabricación de una pieza, conteniendo todos los datos necesarios para dicha fabricación. Acá, como podemos observar en la imagen, es una carta de fabricación en SolidWorks. Márgenes, recuadros y cuadros de rotulación. Entonces, los márgenes se prevén márgenes entre los bordes del formato y el recuadro que delimita la zona de ejecución del dibujo. La anchura mínima de estos márgenes será de 7 milímetros para formatos pequeños A2, A3 y A4 y de 10 milímetros para formatos de mayor tamaño. Margen del archivo. Se prevé un margen de archivo para poder realizar el cosido, pegado o las perforaciones pertinentes que permitan fijar el plano a un archivador. Este margen debe tener una anchura mínima de 20 milímetros y deberá situarse en el borde izquierdo del formato. Y por último tenemos el recuadro. Es donde están las especificaciones. Bueno, acá tenemos el margen del archivo, que es lo que va hacia alrededor, y el recuadro, que va en la parte inferior de la hoja. Entonces, el recuadro es la superficie del formato donde no se utiliza para dibujar. Se prevé un recuadro que delimita la zona de ejecución del dibujo, debiendo realizarse mediante trazo continuo y de una anchura mínima de 0,5 milímetros. Tenemos el cuadro de rotulación, el concepto, que es todo dibujo técnico debe contener un cuadro de rotulación, dotado con una serie de indicaciones necesarias para facilitar, identificar y comprender el dibujo. Consiste en uno o varios rectángulos adyacentes que pueden subdividirse en casillas, en las que se inscriben las informaciones específicas. El cuadro de rotulación debe situarse dentro de la zona de ejecución del dibujo, ocupando el ángulo inferior derecho de la misma. El sentido de lectura del cuadro de rotulación será generalmente el del dibujo. No obstante, con el fin de economizar formatos preimpresos, se permite utilizar formatos horizontales en posición vertical y formatos verticales en posición horizontal. En estos casos, el cuadro de rotulación quedará situado en el ángulo superior derecho de la zona de ejecución del dibujo y dispuesto de tal forma que la información en él contenida pueda ser leída por un observador situado a la derecha del formato. Acá, como podemos observar, un ejemplo del concepto del recuadro. Cuadro de rotulación, el contenido. Entonces, es la información contenida en el recuadro de rotulación que es variable, ajustándose al objeto del plano. Esta información debe agruparse en varias zonas rectangulares adyacentes, que son las siguientes: una zona de identificación obligatoria y una o varias zonas para las informaciones suplementarias, discrecional. Zona de identificación:
Se colocará el ángulo inferior derecho del cuadro del rotulador de la rotulación y tendrá una longitud máxima de unos 70 milímetros, con el fin de que sea legible aunque se presente plegado al plano. Comprenderá la información básica siguiente. Primero, número de plano. Deberá colocarse en el ángulo inferior derecho a la zona de identificación. Los dibujos de hojas múltiples identificados por el mismo número de plano deben marcarse con números sucesivos de hojas seguidos por el número total de hojas de serie 2. Segundo, título del dibujo. Deberá describir de una manera funcional el contenido del dibujo. Tercero, nombre del propietario legal del dibujo. Puede ser su nombre oficial, una indicación abreviada o una sigla. Acá en el ejemplo contiene todas estas características ya dichas. Cuadro de rotulación, tipos de papel. Entonces, según la norma UNE 1026, establece las especificaciones necesarias que deben satisfacer los dibujos técnicos respecto a los formatos de papel. Los formatos preferentes de las hojas ya recortadas, elegidas en la serie principal A de ISO, son, formato A1, A2, A3 y A4, y su respectivo anchor y largor en milímetros. Rotulación. En la realización de dibujos técnicos se debe cuidar la escritura de todo tipo de datos e indicaciones, de manera que éstas sean claras y legibles. Para evitar cualquier posible confusión, la norma UNE 1034/75 especifica las características de las letras, números y signos utilizados en los dibujos técnicos con vistas a facilitar la legibilidad, homogeneidad y amplitud de los mismos para microfilmación y otros procedimientos de reproducción. Se han establecido dos tipos de escritura, vertical y cursiva. Se toma como medida nominal la altura h de las mayúsculas y números, siendo los valores normalizados 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14 y 20 milímetros, y el grosor del trazo podrá ser 1/14h o 1/10h. Listo. Podemos ver un ejemplo. Escalas. La norma UNE 1026 recomienda el uso de una determinada escala de ampliación y reducción para los planos técnicos. Teóricamente pueden emplearse infinidad de escalas, pero para poner causa a una anarquía que no conduciría más que a dificultar la lectura de planos, se han establecido en la norma ISO 5455 una serie de escalas recomendadas para la utilización en los dibujos técnicos. La constante de proporcionalidad es lo que denomina escala del dibujo y expresa la relación entre la medida lineal de la representación de un elemento de un objeto y la correspondiente medida lineal real de dicho elemento. En un mismo dibujo esta relación se debe mantener constante para la representación de todos los elementos que componen el objeto. Listo. Ahí tenemos unos ejemplos de escalas. Y la lista de piezas. Zonas de información suplementaria. Se colocarán a la izquierda o en la parte superior de la zona de identificación. Los datos a escribir en las zonas de información suplementaria son los siguientes. Primero, indicativos. Símbolo del método de proyección utilizado, escala principal del dibujo, unidades utilizadas, etc. Segundo, técnicos. Método de indicación.
de las tolerancias, valores y de las tolerancias generales aplicadas. Tercero, de utilización, formato de la hoja de dibujo, nombre, fecha y firma de los responsables del dibujo, índice, fecha y descripción de las revisiones. Podrán añadirse o suprimirse los datos que convengan en cada caso particular y de acuerdo con la utilización del dibujo reseñado. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias.